Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que todo el mundo y todos los mexicanos sabemos que es muy importante, que es el tema de la educación. Pero en particular de un tema dentro de la educación que quizá ha sido menos discutido, aunque en 1 año y medio, 2 años de que se aprobó la ley para la enseñanza media superior que fuera obligatoria, ha tenido más interés en el país. Sin embargo, es un tema clave y ya lo verán ustedes. Vamos a conversar sobre el problema de la enseñanza media superior en México y la importancia que es atender el problema de la enseñanza media superior. Y para ello tenemos el gusto de tener al doctor Rafael de Hoyo, economista senior de la Unidad de Educación para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. No me lo pude aprender, por eso lo leo. Germán Palafox, que es director de la Facultad de Psicología de la UNAM, y la doctora Frida Zacaula, que es la coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato en nuestra universidad. Gracias por estar aquí. Y empiezo contigo, Rafael. Dime, ¿cuál es el problema del bachillerato? ¿Por qué es la importancia del tema del bachillerato? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. ¿Por qué es importante el bachillerato en México y en toda América Latina? Por al menos 2 razones. Si uno piensa en uno de los temas que ha estado tomando mucho interés en la agenda nacional, es el tema de los jóvenes que no estudian y no trabajan. Tenemos más de 4 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años, el 20% de ellos que no estudia y no trabaja, y sabemos que eso tiene un impacto negativo sobre el ingreso presente, la productividad presente, y también sobre la productividad y el ingreso futuro. Entonces, ese problema de los ninis afecta más a los que provienen de hogares en alto grado de marginación. Ellos son más proclives a ser ninis. Entonces, el problema de los ninis es un problema que tiene un impacto sobre el crecimiento, sobre la movilidad social, perpetúa la desigualdad del ingreso, y lo que hay de fondo detrás del problema de los ninis es un sistema educativo, en particular en educación media superior, que no funciona. Y por eso es importante, porque la educación media superior hoy por hoy está atendiendo al grupo poblacional, y este es el segundo punto de por qué es importante el tema y por qué es importante discutirlo ya, es que en México nuestra estructura demográfica es tal que el grupo poblacional que está en edad de cursar la educación media superior está en su máximo y se va a mantener así por los próximos 5 o 10 años, y entonces hay que aprovechar, ahora que los tenemos a los chavos en las aulas, para darles las herramientas para minimizar el número de ninis que vamos a tener en el futuro. Es decir, el problema de los ninis es el stock, pero el flujo es el abandono escolar que sucede en este momento en México en la educación media superior. Frida, sí. Tú que conoces bien el bachillerato de la UNAM y también conoces el bachillerato en el país, ¿tú cómo ves los problemas del bachillerato en México, ¿no? y en nuestra universidad? Bueno, yo coincido en que es una franja vulnerable, aun cuando ya hubo una pirámide educativa que permeó a través de la primaria, la secundaria. Los alumnos que logran llegar al bachillerato lo hacen en condiciones aparentemente favorables, pero con algunos problemas de formación que los convierten en potenciales desertores. Y esto es así por diferentes motivos, empezando por la edad, pero enseguida por la oportunidad en la escuela de dispersarse. En general, la educación abierta en los planteles, por ejemplo, de la propia UNAM, hace que muchachos que venían de una escuela cerrada en secundaria encuentren libertad absoluta y se nos pierden. Y esto es así porque encuentran toda la oportunidad de, de perderse, de desertar. Y el problema es que una vez que esto se hace, no hay mecanismos en la escuela para recuperarlos.
comentábamos hace un rato cómo lo que tenemos de los desertores es pues solamente el silencio. Yo les comentaba cómo al principio aplico un examen diagnóstico en algún grupo en donde me cercioro de recuperar sus datos y su teléfono, de tal manera que si empiezan a faltar, está el equipo que tiene la consigna de llamarlos para preguntarles qué les pasó. Este tipo de sencillos mecanismos a mí me parece que ayuda a recuperar gente, me consta, pero no es el suficiente alcance que pudiera tener en una comunidad pues enorme, como es un plantel del CCH de la Escuela Nacional Preparatoria, por decir algo. Un plantel del CCH tiene más de 10,000 alumnos, de tal manera que mecanismos generales de seguimiento. Y tutorías y estas cosas que se hacen también a nivel de licenciatura, ¿no ayudan para...? Todo ayuda, todo Porque, ayuda. según entiendo, datos más generales de la universidad en las políticas de tutorías han ayudado mucho a reducir el rezago, que es como se manifiesta el abandono, ¿no? Claro. Empieza a haber rezago y pum, de repente pues ya no volvió, ¿no? Claro. Empieza a perder, no asiste a ciertas materias, ¿no? Y de repente ya, un día ya nunca volvió. Claro. Pero hay toda una serie de políticas que se han seguido en la universidad desde hace tiempo y tengo la impresión, por lo menos a nivel de licenciatura, que han mitigado, por supuesto que hay abandono, pero han mitigado este tipo de problemas, ¿no? También en la educación media superior, por supuesto, que han dado su fruto, pero no suficientemente. Hay que seguir apretando por allí. Ahora, hay algunas variables, y le voy a preguntar a Germán, que ustedes han detectado como temas clave para el problema del abandono, digamos, ya más de fondo. Uno de ellos son las habilidades socioemocionales, ¿no? Una parte importante. Yo creo que aquí, antes de hablar de esos temas, yo creo que sí hay que diferenciar los retos de la educación media superior. Los temas del sistema mismo, ¿no? La diversidad de los currícula que hay en las escuelas, un sistema que cuando se hizo la reforma de educación media superior se empezó a corregir, a tratar de encontrar un currículum más o menos homogéneo que permitiera la diversidad necesaria para tomar en cuenta condiciones locales. Hay cuestiones que ya se mencionaron que tienen que ver con los antecedentes, ¿no? Llegan los estudiantes con rezagos importantes en temas que son muy relevantes, que son habilidades básicas, ¿no? Ciertamente, si lo queremos sintetizar, ¿no? Y lo platicábamos hace rato y es un tema que sé muy bien que Rafa lo ha estado estudiando de mucho tiempo atrás. Son habilidades básicas de lectura, de comprensión, habilidades de razonamiento lógico, no matemáticas, razonamiento lógico matemático, es decir, capacidad de abstracción, llegan con enormes rezagos. Y eso va a ser una parte importante porque la parte de las habilidades socioemocionales juega un papel importante por la etapa en la que de desarrollo, parte del ciclo vital en que se encuentran estos jóvenes, que quisiéramos que todos estuvieran en ese rango etario de 15 a 18 años. La verdad es que es una mezcla porque se van rezagando y entonces son de 15 a 20 a 21 años que todavía tenemos en este ciclo, ¿no? Y es una etapa en donde los adolescentes realmente sufren cambios corporales, hormonales muy importantes, dejan una etapa de total dependencia, ¿no? El ambiente cerrado que mencionaba Frida es importante, todavía están más cuidados en la secundaria y por un lado empiezan a ser tomados como adultos, cual está bien en una parte, salvo que tienen un mundo que se abre y que está lleno de riesgos, ¿no? Es el momento en que empiezan a tomar, en que empiezan a fumar,
en que empiezan a tener un despertar sexual muy activo, ¿no? Donde empieza a manifestarse una serie de conductas que son problemáticas, ¿no? Lo que toda mamá, todo maestro conoce y dice es que los adolescentes, ¿no?, presentan una serie de problemas, están enfrentando un mundo nuevo y abierto, ¿no? Hay problemas de regulación, de impulsividad, por eso las peleas, principalmente en los adolescentes varones, ¿no?, aunque se dan también en las adolescentes ya en las muchachas, ¿no? El consumo de drogas, ¿no? Es todo un ambiente complejo, ¿no? Y que efectivamente ahí se magnifica con las expectativas o las perspectivas que tengan de desarrollo, ¿no? De desarrollo, como decía Rafa, ¿no?, dónde esperan trabajar o cómo esperan vivir en relación a su familia, ellos mismos, con sus amigos, ¿no? Se empiezan a incorporar muchos elementos que hacen que tengan que tomar decisiones muy complejas, ¿no?, decisiones de vida, ¿no? Y eso, ¿no?, dada la inmadurez que muchos de ellos tienen, ¿no?, el peso que les empezamos a poner como adultos, ¿no?, asumiéndose en ese rol social, hace que efectivamente, ¿no?, desde la parte neurológica hasta la parte social, tengan un periodo en la actualidad muy corto, muy acelerado para madurar. Y eso hace que sea importante. Entonces, si antes no nos preocupábamos por cómo van a regularse emocionalmente, a lo mejor era porque era menos caótico su mundo. Ahorita yo creo que es un tanto más caótico que antes y se vuelve tremendamente importante las habilidades socioemocionales para que no deserten por los rezagos que ya traen y que no son tontos, ¿no? Saben que si les va mal el primer semestre y que tienen rezagos, a lo mejor están tomando, algunos de ellos, no lo que nos gustaría, pero una decisión con la información que tienen racional. Es decir, no la voy a hacer, ya estoy reprobando desde el inicio por culpa de cómo me prepararon anteriormente, ¿no?, y toman una decisión impulsiva y se salen, ¿no?, se alejan de la escuela. Entonces es tremendamente importante. Hacemos un corte y volvemos. A ver si... Volvemos. Bueno, pero hay una serie de factores que se han diagnosticado sobre el problema de la deserción, en diferentes niveles incluso, ¿no? De hecho, no es un problema del bachillerato, sino que viene de antes, que son, por ejemplo, el problema del manejo de la lengua, ¿no? No solamente en el mundo de habla hispana, hasta donde yo entiendo, incluso en el mundo anglosajón está también muy diagnosticado el problema del manejo del inglés, ¿no? Hay sectores muy importantes, sobre todo los sectores de bajos ingresos, etcétera, tanto de origen latino como ¿cómo les llaman? WASP, ¿no? Que tienen problemas con respecto al manejo del idioma. El problema del pensamiento lógico, que efectivamente se introduce a través de las matemáticas, pero la idea más que aprender a sumar o a restar o a hacer derivadas o cosas, el objetivo es enseñarles a razonar, ¿no?, a pensar los problemas, a plantear problemas y a resolver problemas, ¿no?, a través de las matemáticas. Y hay un tercer tema que me ha llamado mucho la atención, porque quizás lo estoy apenas descubriendo, pero que creo que también cuenta mucho, que es el de las habilidades socioemocionales. O sea, ¿cómo es este problema? ¿Cómo se plantea este problema para nosotros y para los estudiantes del bachillerato? Rafael, y después Frida, que ha hecho estudios sobre esto, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que es muy importante tener un diagnóstico certero de
por qué ocurre el abandono escolar, porque si no, no vamos a poder solucionarlo. De hecho, ahorita que mencionaba Germán la reforma del 2008 de la educación media superior, yo era parte de la Secretaría de Educación Pública en ese momento, y en ese momento me tocó hacer el diagnóstico de qué es lo que había detrás del abandono escolar, y uno veía una correlación altísima entre el abandono escolar y el grado de pobreza de los jóvenes. Entonces, por lo tanto, debería ser el abandono escolar el producto de una restricción presupuestaria. Y a finales del 2007 pusimos en marcha el programa de becas de la educación media superior. En 2016 llegó a casi 1 millón de becarios. Y sin embargo, el problema del abandono no se solucionó. ¿Por qué no se solucionó? Porque el problema del abandono, y ahora voy a contestar tu pregunta de las socioemocionales, es producto, otra vez lo repito, de un sistema educativo que no funciona. ¿Que no funciona para qué? Para darle a todos los chavos, sin importar su condición de origen, esas herramientas básicas para construir el futuro que ellos quieran. Las herramientas básicas, ¿cuáles son? Pues las que acabas de mencionar. Comprensión lectora, pensamiento lógico-matemático y habilidades socioemocionales. Las habilidades, todas estas, se construyen como un edificio. Uno tiene que poner las bases para que uno pueda ir construyendo las siguientes fases del edificio. Si no tienes las bases, es casi imposible que tú vayas a poder construir los siguientes pisos del edificio. Las habilidades socioemocionales se gestan en los primeros años de vida. Si tú eres un infante que nace en un contexto de pobreza, donde los padres no te dan la estimulación e interacción temprana, donde en algunos casos tienes cuadros de desnutrición, pues entonces no vas a formar las sinapsis neuronales para poder tener un desarrollo cognitivo adecuado, y eso va a afectar en tu capacidad para desarrollar las habilidades socioemocionales. Si además de que pasaste los primeros 3 años de vida en este contexto de pobreza, el sistema educativo te manda a la escuela más pobre, donde no van los docentes, donde no hay los materiales pedagógicos, donde la infraestructura no es la adecuada y los docentes no tienen los conocimientos, pues entonces lo que acumulas durante tu trayecto por la educación básica no son habilidades, son deficiencias cognitivas y socioemocionales. Entonces llegas a los 15, 16 años y este país lo que te dice es, ahora usted que no sabe sumar, restar, multiplicar o dividir o no sabe utilizarnos en pensamiento abstracto lógico, le ofrecemos trabajar de manera legal, porque esa es la edad legal para trabajar en este país. Entonces, el costo de oportunidad de esos 2,500, 4,000 pesos que te ofrece el mercado laboral si te sales de la prepa es altísimo, porque tú sabes que no vas a poder hacer frente a los requerimientos académicos. Entonces, lo que quiero enfatizar es que la salida fácil de, a ver, ¿qué tenemos que hacer cuando el chavo tiene 15 años para remediar toda una trayectoria educativa plagada de deficiencias? Pues no existe. No existe. O sea, las becas no van a solucionar el problema del abandono escolar. Lo que sí existe es la estrategia de largo plazo que empiece desde la primera infancia, que cambie los niveles de equidad del sistema educativo, donde los mejores docentes, aquellos seleccionados por un concurso de oposición, se vayan a enseñar a las escuelas más pobres de este país. Entonces sí estamos cambiando las trayectorias educativas y por lo tanto de vida de estos chavos, donde las madres en contextos de pobreza reciban la ayuda del Estado para que tengan la revisión médica, para que cuando nazcan sus hijos tengan el material didáctico mínimo para poder interactuar de manera adecuada, para que estos chavos tengan la nutrición, y entonces sí vamos a empezar a ver cambios en el abandono escolar, y todavía más importante, en la provisión de estas herramientas mínimas necesarias para que cada uno de los mexicanos pueda construir el destino que quiere. Frida, tú has trabajado particularmente el manejo del español y has hecho estudios sobre todo este problema del lenguaje, ¿no? ¿Tú cómo ves el problema? Yo creo que no se puede generalizar, que habría que primero enfocar de qué estamos hablando, sobre qué población escolar, porque no es lo mismo hablar de primaria que de bachillerato, no es lo mismo hablar de un sistema oficial
a un sistema de, por ejemplo, el sistema incorporado de la UNAM, tampoco el medio rural. Pero, por ejemplo, ya que mencionas esto, el sistema incorporado, yo tengo la impresión de que el rendimiento del bachillerato de la UNAM y el rendimiento, al menos de algunas preparatorias CCHs y de las incorporadas, ahí se van, digamos, no hacen tanta diferencia. No sé cuál es tu experiencia, pero en mi experiencia de mi facultad, no hace tanta diferencia. No sé si en la Facultad de Ingeniería se hace diferencia, no sé, a lo mejor depende de la escuela, pero cuando tú dices es diferente, yo incluso siento que muchas, hasta del sistema incorporado, no tienen la infraestructura que tienen, por ejemplo, las del bachillerato de la UNAM, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Estamos hablando en sistema incorporado de un promedio de 350 escuelas de muy diverso orden, por un lado. Pero por otro lado, también está lo que hablaba de la masividad. Cómo ubicar las acciones en un contexto de una escuela que tiene 10,000 estudiantes, a diferencia de una escuela del sistema incorporado que tiene 500. Entonces, lo que yo creo es en el valor de la evaluación diagnóstica, pero en todos los niveles, no solamente a nivel institucional, platicábamos hace rato, sino a nivel de grupo. Como un profesor que llega a un grupo, en lugar de ponerse a hablar, pues se aplica un diagnóstico para ver con quién está hablando. Porque eso yo creo que es muy importante y sobre todo que es una de las partes que nos informan más a los maestros para decirnos a partir de qué estadio partes para tu enseñanza, ¿no? Y bueno, afortunadamente, hablando de diagnósticos, tenemos en la UNAM un consejo de evaluación educativa. Sí, sí. Bueno, perdón, es que no tenemos mucho tiempo. Perdón. Pero, a ver, Germán, cuéntanos esta cuestión de las habilidades socioemocionales, que es como algo menos, por lo menos a lo mejor es mi prejuicio, pero es menos conocida, ¿no? Es menos entendida, digamos, ¿no? Pero es probablemente la que vivimos o la que viven los estudiantes de manera más directa, ¿no? Y yo creo que si bien tenemos que analizar las cosas diferenciadamente, el reto de media superior tiene que ver con una serie de rezagos acumulados, ¿no? Que los estudiantes resienten y lo tienen muy presente, ¿no? Rezagos acumulados desde familias en las condiciones de pobreza. ¿Desde que nacen? Desde que nacen, en el preescolar, en primaria, en secundaria. Y los que llegan a media superior llevan un cierto grado de fracaso acumulado, unos más, otros menos. Y eso repercute, ¿no? Si tú tienes una serie de fracasos acumulados grande, seguramente tu autoestima no es muy grande, seguramente la autopercepción de lo que puedes lograr o no tampoco es muy ambiciosa, ¿no? Y ya es un elemento relevante a considerar precisamente en ese diagnóstico que uno tendría que hacer de los chicos y chicas de 15 años, que es cuando están entrando, 15, 16 años que están entrando al bachillerato, ¿no? Son habilidades, ciertas reacciones emocionales que van a tener, ¿no? Con las cuales van a enfrentar en algunos casos, a maestros que no están preparados, que no hacen ese diagnóstico, ¿no? Que no se involucran, que no involucran ese factor dentro de lo que sucede en el aula, ¿no? Entonces, una persona, un joven, con una autopercepción de que no le va a ir bien en un examen, pues es como una profecía autocumplida, ¿no? No le va bien. No le va bien y se acumula más rezago
Y eso yo creo que es un factor importante. Me da pena que se estoy acordando porque ya se nos está prácticamente estamos al límite, pero yo quisiera, no quisiera terminar el programa sin hacer una pregunta. ¿Hay cosas que se pueden hacer a nivel del bachillerato, de lo que está, de todo esto que sabemos que viene desde preescolar, etcétera? ¿Hay cosas que se pueden? Yo creo que sí. Lo que decía Rafa, debe ir a la par de una estrategia de más largo plazo, pero lo que yo creo que sí se debe resaltar es hay intervenciones o acciones de política pública que son ineficientes. Ya se demostró, las becas no resuelven un problema de deserción. Intervenciones que sean efectivas, que sean basadas en evidencia empírica que nos dicen que sí funcionan, ¿no? En ese momento, ya ante ese fracaso acumulado, ¿no? sí hay indicadores que nos dicen que sí podemos hacer algo para mantener a los chicos en la escuela, para atraerlos. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pronto. Sí, ¿No vamos a hablar de las soluciones? ¿Cómo? ¿No vamos a hablar de las soluciones? Quiero A ver, comentar cuenta, ya nos estamos pasando el tiempo, pero por favor. 2 minutos para hablar de las soluciones y tienen que ver con lo que decía Germán. Y pasan por reconocer que no es un problema fácil, que no se le va a poder dar la solución a todos. Entonces tenemos que focalizar en aquellos chavos que están más en riesgo y tenemos que resarcir parte de las competencias que no adquirieron durante su paso por la educación básica. Entonces tenemos que reforzar el pensamiento lógico-matemático, tenemos que reforzar la comprensión lectora, tenemos que reforzar las habilidades socioemocionales. Y nosotros llevamos a cabo un experimento en la Ciudad de México junto con la Secretaría de Educación Pública, en donde demostramos que, junto con la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde demostramos que abordando estas deficiencias se les puede dar a estos chavos una esperanza de una mejor trayectoria educativa y por lo tanto laboral. Hay una intervención institucional ya generada, que es el programa de asesorías y tutorías que en la UNAM. Están las páginas electrónicas, ahí están los programas completos. Falta afinar, falta coordinar, pero a nivel institucional hay intervención directa. Ya están produciendo resultados, por lo menos lo que yo conozco. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es un tema muy importante, ¿no? Tenemos que volver nuevamente. Yo casi todas las entrevistas que hago siempre me quedo con ganas de seguir, pero lamentablemente se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.